Todos la temían. La prometida del hacendado humillaba a quien se cruzara en su camino. Ancianas, niños, nadie escapaba de su crueldad. Los criados bajaban la cabeza, callaban, soportaban, hasta que llegó ella, una criada sin nombre, sin familia, sin nada que perder. El día de la boda, frente a todos los invitados, esa mujer hizo algo que nadie esperaba. Habló, y lo que dijo destruyó a la novia para siempre. El hacendado escuchó cada palabra. Lo que sucedió después cambió el destino de todos. Año de 1851. Valle de Jalisco, México. El sol caía como plomo derretido sobre los campos de agave. Era una tarde de agosto, de esas que queman la piel y secan la garganta. El camino de tierra serpenteaba entre colinas verdes y al final de ese camino, como un gigante dormido, se erguía la hacienda Santa Cruz. Sus muros eran blancos como huesos, sus tejas rojas como sangre seca. Dos torres gemelas flanqueaban el portón principal, y sobre ese portón, tallado en piedra, el escudo de la familia Montero vigilaba a todos los que se atrevían a entrar. Y en ese momento, una joven se atrevía. Se llamaba Luciana Flores. Tenía 21 años, aunque sus ojos parecían haber vivido muchos más. Caminaba descalza. Sus pies, cuarteados por el polvo y el sol, conocían el dolor de los caminos largos. Llevaba un hatillo raído sobre el hombro derecho. Todo lo que poseía en el mundo cabía en aquel pedazo de tela. Su vestido era gris, desteñido, remendado tantas veces que ya no se sabía cuál era la tela original, pero estaba limpio. Eso era importante para Luciana. Podía ser pobre, podía ser huérfana, podía ser nadie, pero sucia jamás. Se detuvo frente al portón, respiró hondo. El aire olía a jazmín y a establo, olía a riqueza que ella nunca tendría. Olía a vidas que transcurrían en habitaciones con cortinas de terciopelo mientras ella dormía sobre paja. Un mozo la vio y frunció el ceño. «¿Qué quieres?» «Vengo a trabajar», dijo Luciana. Su voz era baja, pero firme. «Me envía el padre Ignacio del convento de San Agustín». El mozo la miró de arriba abajo, descalza, flaca, insignificante, pero la carta que ella extendió tenía el sello del convento, y eso bastó. «Por atrás», dijo él señalando con desprecio. «Las criadas no entran por la puerta principal». Luciana no respondió, solo asintió y caminó hacia donde le indicaban. No era la primera vez que le cerraban una puerta en la cara. Probablemente no sería la última. Rodeó los muros de la hacienda. El jardín trasero se abría como un pequeño paraíso, fuentes de cantera, rosales podados con precisión, naranjos cargados de fruta. Era hermoso, era cruel, tanta belleza para tan pocos ojos. Entonces lo escuchó, una voz, aguda, cortante como vidrio roto. «¿Qué es esto? ¿Qué es esto?» Luciana se detuvo detrás de un arbusto de bugambilias. No quería ser vista, no todavía. A través de las hojas púrpuras, observó la escena que se desarrollaba en el patio de servicio. Una mujer joven, tal vez 25 años, estaba de pie en el centro del patio. Llevaba un vestido de seda color vino, con encajes blancos que enmarcaban su escote. Su cabello castaño estaba recogido en un moño perfecto. Sus manos, blancas como la leche, sostenían un pañuelo bordado. Era hermosa, era terrible. Frente a ella una criada anciana temblaba. Debía tener 60 años o más. Su espalda encorvada hablaba de décadas cargando bandejas, lavando ropa, arrodillándose ante otros. Sus manos, arrugadas y manchadas por el sol, sostenían un vestido azul. Le pregunté «¿Qué es esto?», repitió la mujer joven, señalando una mancha apenas visible en la tela. «Señorita Valentina, yo intenté quitarla, pero...» Silencio. La palabra cayó como un hachazo. La anciana se calló. Sus ojos se llenaron de lágrimas.
pero no lloró. Luciana entendió que esa mujer había aprendido hace mucho tiempo que llorar frente a los patrones era un lujo que no podía permitirse. «Eres una inútil», dijo Valentina del Río, la prometida del hacendado. «Una vieja inútil. ¿Cuántos años llevas en esta casa? 30, 40, y todavía no sabes lavar un vestido». «Perdón, señorita, el perdón no quita las manchas». Valentina sonrió, pero no era una sonrisa. Era una mueca de desprecio disfrazada de cortesía. «Mañana lavarás toda la ropa de la hacienda, sola, y si encuentro una sola mancha más, dormirás con los cerdos». La anciana asintió, derrotada. «Sí, señorita. Ahora fuera de mi vista». La criada se alejó cojeando. Nadie la ayudó. Nadie la miró. Los demás criados fingían trabajar, con los ojos clavados en el suelo. El miedo se respiraba como polvo en el aire. Luciana apretó su hatillo contra el pecho. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro no mostraba nada. Había aprendido eso en el convento. El rostro es una máscara y las emociones son debilidades que otros pueden usar en tu contra. En ese momento, como si sintiera que alguien la observaba, Valentina giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Luciana. Un segundo, tal vez 2. Luciana no bajó la mirada. Debería haberlo hecho. Cualquier criada lo habría hecho. Pero algo en ella se negaba a inclinarse ante la crueldad vestida de seda. Valentina frunció el ceño, solo un instante. Luego sonrió de nuevo, esa sonrisa que no era sonrisa, y entró en la casa. Luciana soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Acababa de llegar a la hacienda Santa Cruz y acababa de hacer su primera enemiga. Los días en la hacienda Santa Cruz comenzaban antes del amanecer. Luciana aprendió rápido la rutina. A las 4 de la mañana, cuando el cielo aún era negro y las estrellas titilaban como velas a punto de apagarse, las criadas ya estaban en pie. Había que encender los fogones, calentar el agua, preparar el chocolate espeso que la señorita Valentina tomaba cada mañana en la cama. Sí, en la cama, porque Valentina del Río no se levantaba como el resto de los mortales. No. Ella despertaba, como una reina, como una diosa, y esperaba que el mundo estuviera listo para servirla en el momento exacto en que sus ojos se abrían. Luciana fue asignada a la cocina, bajo el mando de doña Carmen. Doña Carmen tenía 63 años, manos ásperas como piedra pómez, y un corazón tan grande que parecía no caberle en el pecho. Era ella quien había recibido a Luciana esa primera noche, quien le había dado un plato de frijoles y un rincón junto al fogón para dormir. «Aquí sobrevivimos, hija», le dijo doña Carmen aquella noche, con voz baja para que nadie más escuchara. «No vivimos, sobrevivimos. ¿Entiendes la diferencia?» Luciana asintió. Claro que entendía. La señorita Valentina comenzó a preguntar. «No preguntes», la interrumpió doña Carmen, y en sus ojos hubo algo parecido al terror. «No hables de ella. No la mires. No existas cuando ella esté cerca. Es la única manera». Pero no existir era imposible cuando Valentina parecía tener ojos en todas partes. Durante la primera semana, Luciana fue testigo de 3 humillaciones públicas. La primera fue contra Rosario, una joven de 17 años que ayudaba en la lavandería. Había planchado mal un mantel, una arruga apenas visible en la esquina izquierda. Valentina la hizo arrodillarse en el patio, bajo el sol de mediodía, durante 2 horas. Cuando Rosario se desmayó, Valentina ordenó que le echaran agua fría y la dejaran ahí otra hora más. «Para que aprenda», dijo, abanicándose con elegancia desde la sombra del corredor. La segunda víctima fue Epifanio, el jardinero, un hombre de 40 años callado que cuidaba los rosales como si fueran sus hijos.
Una mañana, Valentina descubrió que una rosa había sido cortada sin su permiso. Epifanio juró que no había sido él. No importó. Valentina le prohibió comer durante 2 días. Los ladrones no merecen el pan de esta casa, sentenció. La tercera humillación fue la peor. Fue contra un niño. Se llamaba Pablito. Tenía 8 años. Era hijo de una de las lavanderas y ayudaba cargando cubetas de agua. Un día, mientras corría con una cubeta demasiado pesada para sus brazos flacos, tropezó. El agua salpicó el vestido de Valentina. Solo unas gotas, apenas nada. Pero para Valentina fue una ofensa imperdonable. «Mocoso estúpido», siseó, agarrándolo del brazo con fuerza. El niño comenzó a llorar. Sus lágrimas caían sobre las baldosas del patio, mezclándose con el agua derramada. «¿Lloras?», Valentina rió. «¿Lloras? Tu madre debería haberte enseñado a no ser un inútil antes de traerte a esta casa». Luciana estaba cerca. Barría el corredor. Sus manos se apretaron alrededor del mango de la escoba. Cada fibra de su cuerpo quería intervenir. Quería gritarle a esa mujer que era un monstruo, que ningún vestido valía las lágrimas de un niño, que el verdadero valor de una persona no se mide por su ropa, sino por cómo trata a los que no pueden defenderse. Pero no lo hizo, no todavía. Doña Carmen le había advertido, y Luciana había sobrevivido demasiado tiempo como para arruinarlo todo en un arrebato de justicia. Así que siguió barriendo, con los ojos fijos en el suelo, con el corazón ardiendo de rabia silenciosa. Valentina soltó al niño con desprecio. «Que no vuelva a pasar», dijo, y se alejó con el frufrú de sus faldas de seda. Cuando se fue, Luciana dejó la escoba y se acercó a Pablito. Se arrodilló frente a él. Le limpió las lágrimas con el borde de su delantal. «No llores», le susurró. «Las lágrimas son semillas, y a veces, de las semillas más amargas, nacen las flores más fuertes». El niño no entendió, pero dejó de llorar. Y cuando su madre vino a buscarlo, Luciana volvió a su escoba como si nada hubiera pasado. Esa noche, en el cuarto de las criadas, Luciana no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de vigas oscuras, escuchando la respiración de las otras mujeres, pensando en todo lo que había visto. ¿Cómo podía existir tanta crueldad en un solo cuerpo? ¿Cómo podía una mujer tan hermosa ser tan fea por dentro? Y lo más importante, ¿cómo podía el hacendado no saber nada de esto? Porque don Sebastián Montero era dueño de esa hacienda. Era él quien se casaría con Valentina en menos de un mes. Era él quien pondría un anillo en el dedo de esa tirana y la convertiría en la señora de la casa. ¿Acaso era ciego? ¿O simplemente no quería ver? La primera vez que Luciana vio a don Sebastián Montero, pensó que se había equivocado de persona. Era una mañana de viernes, cuando el sol aún estaba tibio y los pájaros cantaban en los naranjos del patio. Luciana cargaba una canasta de ropa limpia hacia el tendedero cuando un hombre a caballo entró por el portón principal. Alto, hombros anchos, cabello oscuro con algunas hebras de plata en las sienes, rostro bronceado por el sol de los campos, ojos color miel, profundos, con arrugas pequeñas en las comisuras, arrugas de sonrisa, no de crueldad. Vestía ropa de trabajo, pantalones de manta, camisa blanca arremangada, sombrero de ala ancha. No parecía un hacendado, parecía un campesino más. Pero cuando los mozos corrieron a sujetar las riendas de su caballo, cuando los criados inclinaron la cabeza con respeto, Luciana entendió quién era, el dueño de todo aquello. Don Sebastián desmontó con agilidad. Tenía 32 años, según le había contado doña Carmen, y había heredado la hacienda tras la muerte de su padre hacía una década. Era viudo. Su primera esposa había muerto de fiebres hacía 3 años, sin darle hijos. Desde entonces, la melancolía se había instalado en su mirada como un huésped que se niega a partir.
«Buenos días, don Sebastián», saludó uno de los mozos. «Buenos días, refugio», respondió el hacendado, y su voz era cálida, sin rastro de arrogancia. «¿Cómo sigue tu esposa? Me dijeron que estuvo enferma». El mozo pareció sorprendido de que el patrón recordara. «Mejor, señor. Gracias por preguntar. Me alegro. Si necesita algo, avísame». Y siguió caminando hacia la casa, saludando a cada persona que se cruzaba en su camino. A cada una, al jardinero, a la lavandera, al niño que cargaba leña. A todos los trataba como seres humanos, no como muebles con piernas. Luciana lo observó desde detrás de su canasta de ropa. Ese hombre no sabía, estaba segura, la forma en que caminaba, la forma en que sonreía, la forma en que sus ojos brillaban con genuina bondad. Ese hombre no podía saber lo que Valentina hacía en su ausencia, porque don Sebastián casi nunca estaba. Era un patrón de la vieja escuela, de los que trabajan junto a sus peones en los campos de agave. Salía antes del amanecer y volvía después del atardecer. Supervisaba la cosecha, revisaba las cuentas, viajaba a Guadalajara para vender el producto. La hacienda era próspera gracias a su esfuerzo, pero ese esfuerzo lo mantenía ciego ante lo que sucedía bajo su propio techo. Y cuando estaba en casa, Valentina se transformaba. Luciana lo vio esa misma noche, durante la cena. Los criados servían en silencio mientras don Sebastián y Valentina comían en el gran comedor. Las velas proyectaban sombras danzantes sobre los retratos de los ancestros Montero. El aire olía a carne asada y a flores frescas. Valentina reía con una risa musical, encantadora, que no tenía nada que ver con la voz aguda y cruel que usaba con los sirvientes. Le tocaba el brazo a don Sebastián con coquetería, le sonreía con dulzura, le hablaba con la voz suave de una paloma, no con el graznido de un cuervo. «¿Qué tal estuvo tu día, mi amor?», preguntaba batiendo las pestañas. «Largo», respondía él con cansancio, «pero productivo. Trabajas demasiado». Valentina suspiró con fingida preocupación. «Deberías descansar más. Pronto seremos esposos y no quiero que te enfermes». Don Sebastián sonrió. Una sonrisa triste, una sonrisa de hombre que busca compañía y cree haberla encontrado. «Tienes razón. Después de la boda, tomaré las cosas con más calma». Luciana, de pie junto a la pared con una jarra de agua, sintió náuseas. Era una actuación perfecta. Valentina era dos personas distintas, una para el hacendado, otra para el mundo. Y don Sebastián, encerrado en su trabajo y su soledad, no veía la diferencia. Esa noche, mientras lavaba los platos en la cocina, Luciana habló con doña Carmen. «¿Él sabe?», preguntó, sin necesidad de explicar a quién se refería. Doña Carmen negó con la cabeza, sus manos hundidas en el agua jabonosa. «No, y nadie se lo dirá». «¿Por qué no?». «Porque la última criada que intentó advertirle fue despedida al día siguiente». Doña Carmen la miró con seriedad. Valentina convenció a don Sebastián de que la muchacha había robado unas joyas. Era mentira, por supuesto. Pero él le creyó a su prometida, no a una simple sirvienta. Luciana apretó los labios. «Entonces está atrapado». «Todos estamos atrapados, hija». Doña Carmen volvió a los platos, unos en jaulas de oro, otros en jaulas de barro, pero jaulas al fin. Pasaron 2 semanas. Luciana aprendió a moverse como un fantasma, a bajar los ojos cuando Valentina pasaba, a apretar los labios cuando presenciaba injusticias, a convertirse en parte del decorado, invisible e insignificante. Pero había algo en ella que no podía ocultar: su dignidad. Por más que se esforzara, por más que fingiera sumisión, algo en sus ojos la delataba. Una chispa, un fuego pequeño pero obstinado que se negaba a apagarse. Y Valentina lo notó. Comenzó con pequeñeces. Un día, Valentina llamó a Luciana para que recogiera un pañuelo que había dejado caer.
El pañuelo estaba en el otro extremo del salón. Luciana caminó hasta allí, lo recogió y lo llevó de vuelta. ¿Por qué tardaste tanto?, preguntó Valentina, aunque el recorrido había tomado apenas segundos. Perdón, señorita, respondió Luciana con la cabeza gacha. No me gusta la gente lenta. Valentina arrugó el pañuelo con disgusto. Este pañuelo ya no me sirve, está arrugado. Plancha todos los pañuelos de mi habitación. Ahora, Luciana obedeció. Al día siguiente fue otra cosa. Valentina encontró una mancha en el piso que Luciana había trapeado. No había ninguna mancha, por supuesto, pero Luciana tuvo que limpiar el mismo piso 3 veces, de rodillas, bajo la mirada divertida de su torturadora. Y así continuó. Tareas imposibles, plazos absurdos, críticas constantes. Valentina había encontrado un nuevo pasatiempo, hacer la vida de Luciana un infierno. No me gusta esa criada nueva, le dijo Valentina a su doncella personal una tarde, creyendo que nadie más escuchaba. Pero Luciana estaba del otro lado de la puerta, limpiando el pasillo. Hay algo en ella que me irrita, la forma en que camina, la forma en que me mira. ¿La despedimos, señorita?, preguntó la doncella. No, todavía no. Valentina sonrió con malicia. Primero quiero quebrarla. Quiero ver esa luz estúpida que tiene en los ojos apagarse. Quiero verla llorar, suplicar, arrastrarse como todas las demás. Luciana escuchó cada palabra y en lugar de sentir miedo, sintió algo diferente, determinación. Valentina quería quebrarla. Muy bien, que lo intentara. Luciana había sobrevivido al orfanato, había sobrevivido al hambre, había sobrevivido a patrones que la trataban peor que a un perro, había sobrevivido a noches de frío sin cobija y días de trabajo sin comida. Una mujer con vestido de seda no iba a destruirla. Esa noche, Luciana se miró las manos a la luz de la vela, manos ásperas, cuarteadas, llenas de callos, manos de trabajadora, manos de sobreviviente. Vas a tener que esforzarte más, susurró, aunque Valentina no podía oírla. Yo no me quiebro. Faltaban 3 días para la boda. La hacienda Santa Cruz hervía de actividad. Carruajes llegaban desde Guadalajara cargados de flores, telas, vinos importados. Los cocineros trabajaban día y noche preparando el banquete. Los jardineros podaban cada arbusto, cada rosal, cada hoja que se atreviera a estar fuera de lugar. Sería la boda del año. Toda la sociedad de Jalisco estaba invitada. Hacendados, comerciantes, políticos, sacerdotes. Valentina sería la estrella del espectáculo, y ella lo sabía. Pero en lugar de estar feliz, estaba peor que nunca. El estrés la convertía en un demonio, gritaba por cualquier cosa, lanzaba objetos cuando algo no le gustaba. Había hecho llorar a 6 criadas en un solo día. Estas flores son horribles, chilló esa mañana, tirando al suelo un jarrón de rosas blancas. Quiero peonías, peonías. Señorita, las peonías no están en temporada, explicó el jardinero temblando. Entonces encuéntralas. No me importa si tienes que ir hasta la capital. Las quiero para mañana. El pobre hombre salió corriendo, aunque ambos sabían que era imposible. Don Sebastián pasaba cada vez menos tiempo en la casa. Los preparativos parecían agobiarlo, o quizás era otra cosa. Luciana lo había visto caminar solo por el jardín una noche, mirando la luna con expresión melancólica. Se preguntó si pensaba en su primera esposa, si comparaba aquel amor con esto que iba a hacer, un matrimonio sin amor, un negocio disfrazado de boda. Porque todos sabían la verdad, aunque nadie la dijera en voz alta. La familia de Valentina tenía dinero pero no nombre. La familia Montero tenía nombre, pero necesitaba una inyección de capital para modernizar la hacienda. Era un intercambio conveniente, práctico, frío. ¿Pero conveniente para quién?, se preguntaba Luciana.
Ciertamente no para los criados que tendrían que soportar a Valentina como señora de la casa hasta el fin de sus días. Esa noche, algo inusual sucedió. Don Sebastián bajó a la cocina. Era tarde, pasada la medianoche. Luciana estaba terminando de limpiar los últimos trastes cuando escuchó pasos en la escalera. Se tensó, pensando que era Valentina, buscando algo más que criticar. Pero era él. El hacendado entró en la cocina con paso vacilante, como si no estuviera seguro de tener derecho a estar allí. «Buenas noches», dijo, casi tímidamente. Luciana hizo una reverencia torpe. «Buenas noches, señor. Buscaba... no sé... ¿algo de comer, tal vez?» Se pasó la mano por el cabello, despeinándolo. «No pude cenar, tenía el estómago cerrado». «¿Le preparo algo, señor? ¿Un poco de pan con chocolate?» «Sí, eso estaría bien». Luciana se movió por la cocina con eficiencia, calentando el chocolate, cortando el pan, buscando un plato limpio. Don Sebastián se sentó en un banco de madera, observándola. «No te había visto antes», dijo. «¿Eres nueva?» «Sí, señor. Llegué hace 3 semanas. ¿Cómo te llamas?» «Luciana. Luciana Flores». «Luciana», repitió él, como saboreando el nombre. «¿Y qué te parece la hacienda?» Luciana dudó. ¿Qué debía responder? La verdad, una mentira cortés. «Es grande», dijo finalmente. Don Sebastián rió, una risa suave, genuina. «Sí, demasiado grande para un solo hombre». Su sonrisa se desvaneció. «A veces me siento perdido en ella». Luciana le sirvió el chocolate y el pan. Sus ojos se encontraron brevemente. Había tristeza en él, una tristeza profunda, antigua, que no tenía nada que ver con la boda o los preparativos. «Gracias», dijo don Sebastián. «De nada, señor». Él comió en silencio. Ella siguió limpiando, aunque ya no había nada que limpiar. Ninguno de los dos habló, pero el silencio no era incómodo. Cuando terminó, don Sebastián se levantó. «Buenas noches, Luciana». «Buenas noches, señor». Él se detuvo en la puerta, giró la cabeza. «¿Los demás criados están bien?», preguntó, casi como si la pregunta le costara. «¿Les falta algo?». Luciana lo miró. Esta era su oportunidad, podía decirle la verdad, podía advertirle sobre Valentina, podía cambiar todo en ese instante, pero recordó las palabras de doña Carmen, la criada despedida, las joyas robadas. «Estamos bien, señor», mintió. Don Sebastián asintió, aunque algo en su expresión sugería que no le creía del todo. «Si alguna vez necesitan algo, lo que sea, díganmelo». Y se fue. Luciana se quedó sola en la cocina con el corazón latiendo fuerte. Había tenido la oportunidad y la había dejado pasar. El día antes de la boda, la hacienda era un caos controlado. Los invitados comenzaban a llegar, ocupando las habitaciones de huéspedes, llenando los pasillos con sus risas y conversaciones. El olor a flores y comida flotaba por todas partes. La música de los músicos ensayando se mezclaba con los gritos de los criados corriendo de un lado a otro. Valentina estaba insoportable. Había cambiado de vestido 4 veces esa mañana, rechazando cada uno por razones absurdas. Muy blanco, muy amarillo, muy ajustado, muy suelto. Finalmente, eligió uno de seda marfil con bordados de oro que costaba más de lo que cualquier criado ganaría en 10 años de trabajo. Luciana la observaba desde una esquina del salón, fingiendo limpiar un candelabro que ya estaba impecable. Y entonces sucedió. Doña Carmen entró cargando una bandeja de plata. Sobre la bandeja había una sopa caliente, el almuerzo de Valentina. La anciana caminaba con cuidado, sus piernas viejas temblando bajo el peso. Cruzó el salón. Estaba a punto de llegar a la mesa donde Valentina esperaba. Y tropezó. Nadie supo exactamente qué pasó.
Tal vez el piso estaba húmedo, tal vez sus rodillas simplemente cedieron, pero doña Carmen cayó hacia adelante y la bandeja, la sopa, todo voló por los aires. La sopa caliente salpicó el vestido de Valentina. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos se quedaron inmóviles, los criados, los invitados que pasaban por ahí. Hasta el aire pareció detenerse. Valentina miró su vestido manchado. Luego miró a doña Carmen, que estaba en el suelo, intentando levantarse con dificultad. ¡Tú! La voz de Valentina era baja, temblorosa de furia. ¡Vieja estúpida! Señorita, perdón, fue un accidente. Doña Carmen lloraba, sus manos arrugadas juntándose en súplica. ¿Un accidente? Valentina caminó hacia ella, sus tacones repiqueteando contra el suelo como sentencias de muerte. ¿Un accidente? Este vestido vale más que tu vida entera, vieja inmunda. Por favor, señorita, por favor. Valentina rió. Pero era una risa terrible, sin humor. Por favor, llevas 40 años en esta casa y no sabes ni cargar una bandeja. Eres una inútil, una carga. Debería haberte echado hace años. Doña Carmen sollozaba en el suelo. Nadie se movía, nadie ayudaba. Luciana sintió que algo se rompía dentro de ella. A partir de hoy, continuó Valentina, dormirás en el establo, con los animales, porque eso es lo que eres, un animal viejo que ya no sirve para nada. No, y si mañana te veo en la boda, te juro por Dios que te haré azotar delante de todos los invitados. Doña Carmen bajó la cabeza hasta el suelo. Sus lágrimas caían sobre las baldosas, formando pequeños charcos de humillación. Y Valentina sonrió. Sonrió, como si aquello fuera un espectáculo para su entretenimiento. Luciana apretó el trapo que tenía en la mano. Sus nudillos se pusieron blancos. Su mandíbula se tensó. Cada músculo de su cuerpo gritaba que hiciera algo, que dijera algo, que parara aquella crueldad. Pero no lo hizo. No todavía. Valentina se alejó con un último insulto murmurado y dos criadas corrieron finalmente a ayudar a doña Carmen a levantarse. Luciana se acercó. Tomó el brazo de la anciana con suavidad. Doña Carmen, estoy bien, hija. La voz de la anciana era un susurro quebrado. Estoy bien, pero no estaba bien. Nada estaba bien. Esa noche, Luciana no durmió. Se quedó sentada en su catre, mirando la oscuridad, con el corazón lleno de algo que no había sentido en mucho tiempo. Rabia, no la rabia caliente que explota y se desvanece. No, esta era una rabia fría, calculada, la rabia de alguien que ha tomado una decisión. Mañana era la boda, y Luciana sabía exactamente lo que iba a hacer. El día de la boda. La hacienda Santa Cruz brillaba bajo el sol de la mañana como una joya gigante. Guirnaldas de flores blancas adornaban cada columna, cada puerta, cada ventana. Los invitados llegaban en carruajes lujosos, vestidos con sus mejores galas. La capilla de la hacienda esperaba, perfumada con incienso y decorada con cientos de velas. Todo estaba perfecto. Todo menos lo que estaba a punto de suceder. Luciana había trabajado toda la noche ayudando con los preparativos. Tenía ojeras profundas y las manos agrietadas, pero había algo diferente en ella. Una calma extraña, la calma de quien ya no tiene miedo, porque ya no tiene nada que perder. A media mañana, los invitados comenzaron a reunirse en el gran salón para tomar chocolate antes de la ceremonia. Era la tradición, un momento para socializar, para admirar los vestidos, para murmurar sobre quién había venido y quién no. Valentina hizo su entrada triunfal. Llevaba un vestido nuevo. Había mandado traer otro desde Guadalajara durante la noche, ya que el primero estaba arruinado. Este era aún más espléndido. Seda blanca con bordados de plata, una cola que arrastraba varios metros, un velo de encaje tan fino que parecía hecho de telarañas.
Era la imagen de la novia perfecta, pero su boca seguía siendo la de una víbora. «Tú», le dijo a una joven criada que cargaba una bandeja de copas, «camina más rápido. ¿Crees que los invitados tienen todo el día para esperar?» «Sí, señorita. Perdón, señorita». «¿Y tú?», señaló a otra. «Esa flor está torcida. Arréglala. ¿Tengo que supervisar todo yo misma?» Los invitados observaban, algunos con incomodidad, otros con una sonrisa cómplice, como si maltratar sirvientes fuera un deporte aceptable. Don Sebastián no estaba en el salón, estaba en su habitación, vistiéndose para la ceremonia, ajeno a lo que sucedía abajo. Pero eso estaba a punto de cambiar. Luciana entró al salón cargando una jarra de agua. Caminó con la cabeza gacha como siempre, invisible como siempre. Valentina la vio y sus ojos brillaron con malicia. «Miren quién está aquí», dijo, lo suficientemente alto para que todos escucharan. «La criada nueva, acércate». Luciana obedeció. Se detuvo frente a Valentina, con la jarra entre las manos. «Sírveme agua». Luciana sirvió. Sus movimientos eran precisos, sin temblor. Valentina tomó la copa, bebió un sorbo y luego la tiró al suelo. El cristal se hizo añicos, el agua salpicó el vestido de Luciana. «Ups», dijo Valentina con una sonrisa cruel. «Se me cayó, límpialo». Los invitados murmuraron, algunas risitas nerviosas. Luciana se quedó inmóvil. «¿No me oíste?», Valentina alzó la voz. «Arrodíllate y límpialo». Luciana no se arrodilló. En cambio, levantó la cabeza y por primera vez miró a Valentina directamente a los ojos. «No», dijo. La palabra cayó en el salón como una piedra en un estanque. Las ondas se expandieron. Los murmullos cesaron. Todos los ojos se clavaron en la escena. «¿Qué dijiste?». Valentina parpadeó incrédula. «Dije que no», repitió Luciana. Su voz era baja, pero firme, cada palabra clara como una campana. «No voy a arrodillarme». El rostro de Valentina se puso rojo, de furia, de humillación. Nadie le había dicho que no en toda su vida. «¿Cómo te atreves, miserable?» «¿Miserable?». Luciana dio un paso hacia adelante. «Sí, soy miserable. No tengo dinero, no tengo familia. No tengo vestidos de seda, ni joyas, ni sirvientes que me obedezcan, pero tengo algo que usted nunca tendrá, señorita Valentina». «¿Y qué es eso?», escupió Valentina. «Dignidad». El silencio era absoluto. Luciana continuó, y su voz no temblaba. Era la voz de alguien que había guardado las palabras durante demasiado tiempo y finalmente las dejaba salir. «Llevo semanas en esta casa. He visto cómo trata a los que no pueden defenderse. He visto cómo humilla a ancianas, a niños, a personas que trabajan de sol a sol para mantener esta hacienda en pie. He visto cómo sonríe mientras destruye la dignidad de otros». «Cállate», siseó Valentina. «Cállate ahora mismo». «No», Luciana negó con la cabeza. «Hoy no. Hoy va a escucharme. Usted y todos los que están aquí». Los invitados estaban petrificados. Algunos buscaban la puerta con la mirada, otros no podían apartar los ojos. «Usted cree que la crueldad la hace fuerte», continuó Luciana. «Cree que humillar a los demás la eleva, pero está equivocada. La crueldad es el refugio de los cobardes. Los que hacen llorar a otros son los que más miedo tienen de llorar ellos mismos». «Guardias», gritó Valentina, «que alguien saque a esta». «Déjala hablar». La voz vino de la puerta. Todos giraron. Don Sebastián Montero estaba ahí, vestido para la boda, con el rostro pálido como la cera. Nadie lo había visto llegar. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba escuchando, pero por la expresión de sus ojos había sido suficiente. «Sebastián», Valentina cambió su tono inmediatamente, volviéndolo dulce como la miel. «Mi amor, esta criada insolente. Dije que la dejes hablar.
La voz de don Sebastián era fría, una frialdad que nadie le había escuchado jamás. Valentina cerró la boca. Don Sebastián caminó hacia el centro del salón. Se detuvo frente a Luciana. «Continúa», le dijo. Luciana lo miró. Por un momento sus ojos se encontraron y ella vio algo allí, algo que había sospechado desde aquella noche en la cocina. Él quería saber la verdad. «La señorita Valentina», dijo Luciana, volviéndose hacia los invitados, «hizo que doña Carmen, una anciana de 63 años que ha servido en esta casa durante 4 décadas, durmiera en el establo anoche. La llamó animal, la amenazó con azotarla delante de todos ustedes». Un murmullo recorrió el salón. «Eso es mentira». Valentina intentó reír, pero su risa sonó falsa. «Esta mujer está loca. Es una sirvienta resentida que...» «No es mentira». Otra voz se alzó. Era Rosario, la joven lavandera. Temblaba de miedo, pero habló. «Yo también la vi. Vi cómo la señorita la hizo arrodillarse bajo el sol hasta desmayarse». «Y yo», dijo otra criada. «Y yo», añadió un jardinero. Uno por uno, los sirvientes comenzaron a hablar. Las historias se derramaron como agua rompiendo una presa. Años de humillaciones, de abusos, de crueldad silenciada, todo salió a la luz. Valentina retrocedió. Su rostro ya no estaba rojo de furia, estaba pálido de terror. Sebastián intentó, tomándolo del brazo. «Mi amor, no puedes creerles, son la gente que construyó esta hacienda», dijo don Sebastián, apartándose de ella como si su toque quemara. «Son las manos que trabajan mi tierra, que cuidan mis animales, que mantienen mi casa en pie, y tú los has tratado como basura. Fue por el bien de la hacienda». Valentina sollozó, lágrimas corriendo por sus mejillas. Alguien tenía que mantener el orden. Alguien tenía que... ¿El orden? Don Sebastián la miró con una mezcla de asco y tristeza. «Yo busco orden en mi casa, no tiranía». Se volvió hacia los invitados. Su voz, cuando habló, no tembló. «No habrá boda». El salón estalló en murmullos. Valentina cayó de rodillas, su vestido de seda blanca arrugándose a su alrededor como una flor marchita. «No, Sebastián, no puedes hacerme esto. La humillación, mi familia...» Don Sebastián no la miró. «Tu familia recibirá una compensación por los gastos, pero tú no pondrás un pie en esta hacienda nunca más». Y con esas palabras se dio la vuelta y salió del salón. Luciana se quedó de pie, rodeada de cristales rotos, con el corazón latiendo tan fuerte que casi le dolía. Lo había hecho, había hablado, y el mundo no se había derrumbado. Al contrario, algo nuevo estaba comenzando. Las horas que siguieron fueron un torbellino. Valentina fue escoltada fuera de la hacienda antes del atardecer. No hubo gritos ni escenas, al menos no públicas. Don Sebastián había ordenado que se preparara un carruaje y que sus pertenencias fueran empacadas con rapidez y discreción. Luciana la vio partir desde una ventana del segundo piso. Valentina subió al carruaje con la espalda rígida, el rostro oculto tras un velo negro. No miró atrás, no suplicó, ni maldijo. Simplemente se fue, como una sombra que el sol finalmente disipa. Los invitados también partieron, uno por uno, llevándose consigo el escándalo más jugoso que Jalisco había visto en décadas. Las lenguas se moverían durante meses, quizás años. La novia rechazada. El hacendado que rompió su compromiso el día de la boda. La criada que se atrevió a hablar. Pero dentro de la hacienda, algo diferente sucedía. Los criados caminaban con la cabeza más alta. Había sonrisas tímidas en los rostros que antes solo mostraban miedo. Doña Carmen fue traída de vuelta del establo y bañada con agua caliente y atenciones. «Gracias», le dijo a Luciana tomándole las manos. «Gracias, hija. Hiciste lo que ninguno de nosotros se atrevió». Luciana negó con la cabeza.
No hice nada especial, solo dije la verdad. La verdad es lo más especial que existe. Doña Carmen sonrió y sus ojos viejos brillaron con lágrimas, porque casi nadie tiene el coraje de decirla. Esa noche, Luciana fue convocada al despacho de don Sebastián. Caminó por los pasillos con el corazón acelerado. ¿La despediría? ¿La castigaría por haber causado un escándalo? No lo sabía, pero estaba preparada para cualquier cosa. El despacho era una habitación grande, forrada de libros, con un escritorio de caoba oscura y ventanas que daban al jardín. Don Sebastián estaba de pie junto a la ventana, mirando la noche. ¿Quería verme, señor?, preguntó Luciana desde la puerta. «Entra, por favor». Luciana entró. Se quedó de pie frente al escritorio esperando. Don Sebastián se volvió hacia ella. Se veía agotado. Las ojeras marcaban su rostro y sus hombros estaban caídos como si cargaran un peso invisible. «Lo que hiciste hoy», comenzó, pero se detuvo. Se pasó la mano por el rostro. «Debí haberlo visto antes. Debí haber sabido». «No es culpa suya, señor», dijo Luciana. «Ella era muy cuidadosa. Solo mostraba su verdadero rostro cuando usted no estaba». «Eso no me disculpa». Don Sebastián negó con la cabeza. «Soy el dueño de esta hacienda. La responsabilidad es mía. Todo lo que pasa bajo este techo es mi responsabilidad». Hubo un silencio. «¿Va a despedirme?», preguntó Luciana finalmente. Don Sebastián la miró con sorpresa. «¿Despedirte? ¿Por qué haría eso? Causé un escándalo. Avergoncé a su prometida delante de todos sus invitados. Arruiné su boda». «Tú no arruinaste nada». La voz de don Sebastián fue firme. «Ella arruinó su propia boda con su crueldad. Tú solo tuviste el valor de decir lo que nadie más se atrevía». Luciana no supo qué responder. «No voy a despedirte», continuó don Sebastián. «Al contrario, quiero pedirte disculpas por todo lo que sufriste en esta casa, por todo lo que sufrieron los demás. Señor, y quiero que sepas», la interrumpió él, «que las cosas van a cambiar. A partir de hoy, a partir de ahora, nadie en esta hacienda será tratado como menos de lo que es, un ser humano». Sus ojos se encontraron, y en ese momento Luciana vio algo que no había visto antes. No solo gratitud, no solo respeto, algo más, algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. «Gracias, señor», dijo Luciana bajando la mirada. «Sebastián», la corrigió él suavemente. «Cuando estemos solos, puedes llamarme Sebastián». Luciana asintió, sintiendo que sus mejillas se calentaban. «Buenas noches, Sebastián». «Buenas noches, Luciana». Ella salió del despacho con el corazón latiendo de una manera que no entendía del todo. Algo había cambiado en la hacienda, en don Sebastián, y quizás, solo quizás, en ella misma. 3 meses después. El otoño había llegado al valle de Jalisco. Las hojas de los árboles se teñían de dorado y carmesí, y el aire traía un frescor suave que hacía más placentero el trabajo. La hacienda Santa Cruz era otra. No en su estructura. Los muros seguían siendo blancos, las tejas seguían siendo rojas, el escudo de los Montero seguía vigilando desde el portón. Pero había algo diferente en el ambiente, una ligereza, una ausencia de miedo que se sentía en cada rincón. Los criados reían mientras trabajaban, cantaban canciones viejas durante las cosechas, se sentaban juntos a comer, compartiendo historias y chismes inofensivos. Doña Carmen había recuperado la fuerza en sus piernas y el brillo en sus ojos. Y en el centro de todo, Luciana Flores. Después del escándalo de la boda, don Sebastián la había ascendido a encargada de la casa. Era un puesto de confianza, reservado normalmente para mujeres mayores con años de experiencia. Pero él había insistido. «Necesito a alguien en quien pueda confiar», le había dicho.
Alguien que me diga la verdad, aunque no quiera escucharla. Luciana había aceptado. Aunque la responsabilidad le pesaba, ahora supervisaba a los demás criados, coordinaba las tareas del día, se aseguraba de que todo funcionara sin problemas. Era un trabajo difícil, pero lo hacía bien. Y poco a poco, algo más comenzó a suceder. Al principio fueron detalles pequeños, miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Una sonrisa de don Sebastián cuando ella entraba en una habitación. La forma en que él buscaba excusas para hablar con ella, para pedirle su opinión sobre asuntos que no requerían su opinión. Luciana intentaba ignorarlo. Se decía que era su imaginación, que un hombre como él jamás se fijaría en una mujer como ella. Él era el hacendado, ella era nadie. Pero los detalles se acumulaban. Una tarde, Luciana estaba en el jardín, supervisando la poda de los rosales. El sol de otoño le calentaba la espalda y algunos mechones de cabello se habían soltado de su trenza, enmarcando su rostro. Los rosales se ven bien. La voz la sobresaltó. Don Sebastián estaba detrás de ella, con las manos en los bolsillos, mirando las flores. «Gracias, señor», dijo Luciana, poniéndose derecha. «Digo, Sebastián». Él sonrió, esa sonrisa que transformaba su rostro, que borraba las arrugas de preocupación y lo hacía parecer más joven. «Me gusta cómo suena mi nombre cuando tú lo dices». Luciana bajó la mirada, sintiendo el calor subir a sus mejillas. «No debería decir esas cosas». «¿Por qué no?» «Porque…» No encontró las palabras. Don Sebastián se acercó. No demasiado. Lo justo para que Luciana pudiera sentir el calor de su presencia. «Luciana», dijo, y su voz era suave. «Desde aquella noche en el salón no he podido dejar de pensar en ti». Ella levantó los ojos, sorprendida. «¿En mí?» «En tu valentía, en tu honestidad, en la forma en que defendiste a quienes no podían defenderse». Hizo una pausa. «Nunca había conocido a nadie como tú. Soy solo una criada», susurró Luciana. «No», don Sebastián negó con la cabeza. «Eres mucho más que eso, y creo que siempre lo has sido, solo que nadie se había tomado el tiempo de verlo». El viento de otoño sopló suavemente, moviendo las hojas a su alrededor. Luciana sintió que el mundo se detenía, que solo existían ellos dos, en ese jardín, bajo ese sol dorado. «Esto no está bien», dijo ella finalmente. «La gente hablará. Su reputación… Mi reputación ya está arruinada». Él rió suavemente. «Rompí un compromiso el día de mi boda, ¿recuerdas?» «Pero, Luciana», la interrumpió él, dando otro paso hacia adelante. «No me importa lo que digan, no me importa lo que piensen, solo me importa esto». Y tomó su mano. Era la primera vez que la tocaba. Su mano era grande, cálida, áspera por el trabajo en los campos. La mano de un hombre que no temía ensuciarse, que no se consideraba superior a los demás por un accidente de nacimiento. Luciana miró sus manos unidas, la de él, bronceada, la de ella, pequeña y morena, tan diferentes, y sin embargo, encajaban. «No sé qué decir», confesó. «No digas nada», respondió Sebastián. «No todavía, solo piénsalo, por favor». Le soltó la mano con delicadeza. «Buenas tardes, Luciana». «Buenas tardes, Sebastián». Él se alejó, caminando hacia la casa. Luciana se quedó en el jardín con la mano aún tibia donde él la había tocado. Esa noche no durmió. Se quedó mirando el techo, pensando en todo lo que había sucedido, en todo lo que podría suceder. ¿Era posible? ¿Un hacendado y una criada? La sociedad diría que era un escándalo, una locura, una vergüenza, pero Luciana había dejado de importarle lo que la sociedad dijera hacía mucho tiempo. La única pregunta que importaba era, ¿qué decía su corazón? Un mes después,
Las cosas entre Luciana y don Sebastián habían cambiado. No de manera dramática, no había declaraciones públicas ni gestos grandiosos, pero había algo en el aire entre ellos, una electricidad silenciosa, un magnetismo que los atraía cuando estaban en la misma habitación y los dejaba inquietos cuando estaban separados. Conversaban más ahora, en las mañanas, durante el desayuno que ella supervisaba, en las tardes, cuando él volvía de los campos y la encontraba en el jardín, en las noches, cuando ambos coincidían en el corredor que llevaba a sus habitaciones. Hablaban de todo, de la hacienda, del clima, de los criados, pero también de otras cosas, de sueños, de miedos, de pasados dolorosos y futuros inciertos. ¿Nunca quisiste irte de aquí?, le preguntó Sebastián una noche, mientras caminaban por el jardín bajo las estrellas. ¿Empezar de nuevo en otro lugar? ¿A dónde iría?, respondió Luciana. No tengo familia, no tengo dinero, no tengo nada más allá de estos muros. Podrías tener todo, murmuró él, si quisieras. Luciana no preguntó qué quería decir. Tenía miedo de la respuesta. Los criados habían comenzado a notar. Los susurros corrían por los pasillos, silenciosos como ratones. ¿Viste cómo la mira? ¿Viste cómo ella se sonroja cuando él entra? Van a casarse, ya verás. No seas tonta, él es un hacendado. Ella es... bueno, es ella. Doña Carmen fue la primera en hablar directamente. «Oh, ten cuidado, hija», le dijo una mañana, mientras amasaban pan juntas en la cocina. «Los hombres poderosos pueden ser peligrosos». «Él no es así», respondió Luciana. «Tal vez no, pero el mundo sí lo es». Doña Carmen la miró con seriedad. «Si esto sale mal, tú eres quien pagará el precio, no él». Luciana lo sabía. Era consciente de los riesgos, de lo que perdería si se dejaba llevar por ese sentimiento que crecía en su pecho como una flor en primavera. Pero también era consciente de otra cosa. Ya era demasiado tarde para detenerse. Una tarde, mientras organizaba los libros en el despacho de Sebastián, una tarea que ella misma se había asignado, aunque no era estrictamente necesaria, él entró sin avisar. «Perdón», dijo al verla de espaldas, subida a una escalerilla para alcanzar un estante alto. «No sabía que estabas aquí». «Está bien». Luciana se volvió y al hacerlo perdió el equilibrio. Cayó, pero no llegó al suelo. Sebastián la atrapó. Sus brazos la rodearon con firmeza, sosteniéndola contra su pecho. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Luciana podía sentir el latido de su corazón, rápido, fuerte, desbocado. «¿Estás bien?», preguntó él con voz ronca. «Sí», susurró ella. «Sí, estoy bien», pero no se apartó, y él no la soltó. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Luciana podía ver cada detalle de sus ojos. El color miel, las motas doradas, las pequeñas arrugas de preocupación que se suavizaban cuando la miraba. «Luciana», dijo Sebastián, y su nombre sonó como una oración. «Sebastián», respondió ella, y el suyo sonó como una respuesta. Y luego, lentamente, inevitablemente, él la bajó hasta que sus pies tocaron el suelo. Pero no la soltó. Sus manos permanecieron en su cintura, las de ella en sus hombros. «No puedo seguir fingiendo», dijo él. «No puedo seguir actuando como si no sintiera lo que siento». «¿Y qué sientes?». Luciana casi no reconoció su propia voz. «Esto». Y la besó. No, no la besó. Él quiso besarla. Se inclinó hacia adelante, sus labios a punto de rozar los de ella. Pero Luciana puso una mano en su pecho. Lo detuvo. «No», dijo, y la palabra le dolió al pronunciarla. «No así». Sebastián retrocedió, herido. «¿No quieres?». «Claro que quiero». Luciana sintió las lágrimas amenazando con caer.
Pero si vamos a hacer esto, tiene que ser de la manera correcta, no a escondidas, no como si fuera algo de lo que avergonzarse. Sebastián la miró, y lentamente, muy lentamente, una sonrisa apareció en su rostro. «Tienes razón», dijo. «Como siempre». «No siempre. Casi siempre». Él tomó sus manos entre las suyas. «Entonces lo haremos bien, como debe ser». «¿Y cómo es eso?» «Ya lo verás». Una semana después. Luciana estaba nerviosa. Sebastián le había pedido que lo encontrara en el jardín al atardecer. No le había dicho por qué, solo le había sonreído con esa sonrisa misteriosa que ella había aprendido a amar y a temer en igual medida. Se había vestido con su mejor ropa, que no era mucho, solo un vestido azul que doña Carmen le había regalado y un listón para el cabello. Se miró en el pequeño espejo de su habitación y casi no se reconoció. Había luz en sus ojos, una luz que no había estado ahí 3 meses atrás, la luz de alguien que tiene esperanza. Salió de la casa cuando el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranja y púrpura. El jardín estaba vacío, excepto por una figura que esperaba junto a la fuente. Sebastián vestía de manera formal, chaqueta oscura, camisa blanca, cabello peinado con cuidado. En sus manos sostenía algo pequeño que Luciana no pudo distinguir desde lejos. Se acercó con pasos lentos, el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Viniste», dijo Sebastián sonriendo. «Dijiste que viniera, pero no sabía si lo harías. ¿Por qué no lo haría?» Sebastián no respondió. En cambio, tomó su mano y la guió hasta un banco de piedra junto a la fuente. Se sentaron juntos, tan cerca que sus hombros se tocaban. «Hay algo que quiero decirte», comenzó él. «Algo que debí haber dicho hace semanas, meses, tal vez». Luciana esperó. «Cuando Valentina se fue», continuó Sebastián, «creí que sentiría alivio, y lo sentí, pero también sentí otra cosa, vacío, no por ella, por Dios no, sino por todo lo que representaba, el matrimonio, la compañía, alguien con quien compartir la vida. Sebastián, déjame terminar». Él apretó su mano suavemente. «Pensé que me había resignado a la soledad, que ese era mi destino, pero entonces te vi. En el salón, aquel día, de pie entre los cristales rotos, sin miedo, diciendo la verdad que nadie más se atrevía a decir. Y algo cambió. Sus ojos se encontraron. «No me enamoré de ti en ese momento», admitió Sebastián. «Eso vino después, poco a poco, conversación a conversación, sonrisa a sonrisa. Me enamoré de tu valentía, de tu honestidad, de la forma en que tratas a los demás, de cómo haces que todo a tu alrededor sea mejor simplemente por estar ahí». Luciana sintió las lágrimas correr por sus mejillas. No se molestó en limpiarlas. «Sé lo que la gente dirá», continuó Sebastián. «Sé que para la sociedad esto es una locura, un hacendado y una criada, un escándalo más para agregar a la colección. Pero no me importa». «¿No te importa?» «No». Su voz fue firme. «Pasé toda mi vida haciendo lo que se esperaba de mí, casándome con quien debía casarme, siendo el hacendado respetable que todos querían que fuera. ¿Y a dónde me llevó eso? A casi cometer el peor error de mi vida». Abrió la mano que había mantenido cerrada. En su palma había un anillo. No era ostentoso, era simple, una banda de oro con una pequeña piedra azul, pero era hermoso. «Este anillo fue de mi madre», dijo Sebastián con voz suave. «Ella habría querido que lo tuviera alguien especial, alguien que lo mereciera». Luciana no podía hablar. Las palabras se habían atascado en su garganta. «Luciana Flores». Sebastián se arrodilló frente a ella, sin importarle que su pantalón se ensuciara con la tierra del jardín. «No te ofrezco riquezas». «Bueno, sí, supongo que sí», rió nerviosamente.
Pero no es por eso. Te ofrezco mi corazón, mi vida, mi futuro. ¿Quieres casarte conmigo? El jardín estaba en silencio. El agua de la fuente murmuraba suavemente. El sol se hundía en el horizonte, bañándolo todo en luz dorada. Luciana lo miró, a ese hombre arrodillado ante ella, con los ojos llenos de esperanza y miedo, ofreciéndole todo lo que tenía. Y la respuesta fue la cosa más fácil que había dicho en su vida. Sí. Sebastián sonrió. Una sonrisa enorme, brillante, de niño en Navidad. Sí, sí, repitió Luciana riendo entre lágrimas. Sí, sí, 1000 veces sí. Él le puso el anillo en el dedo. Le quedaba perfecto. Y luego se puso de pie, la tomó en sus brazos y la besó. Era un beso suave, tierno, lleno de promesas. Un beso que sabía a lágrimas y a risa, a pasado doloroso y a futuro luminoso. Cuando se separaron, el sol ya se había escondido y las primeras estrellas titilaban en el cielo. «Te amo», susurró Sebastián contra su frente. «Te amo», respondió Luciana. Y en ese momento, en ese jardín, bajo esas estrellas, dos personas que nunca deberían haberse encontrado descubrieron que estaban exactamente donde debían estar. 10 años después. El sol de la mañana entraba por las ventanas de la hacienda Santa Cruz, iluminando los corredores que una vez habían conocido el miedo y ahora solo conocían la risa. Doña Luciana Montero, porque así la llamaban ahora, aunque ella insistía en que solo la llamaran Luciana, se asomó a la ventana de su habitación y sonrió. En el jardín, 4 niños corrían entre los rosales. Sebastián hijo, el mayor, tenía 9 años y era la viva imagen de su padre, alto para su edad, cabello oscuro, ojos color miel. Perseguía a sus hermanas con un lagarto que había encontrado en el establo, haciéndolas gritar de risa y terror fingido. Las gemelas, Rosa y Carmen, nombradas en honor a las mujeres que habían hecho posible aquella historia, tenían 7 años y eran idénticas en todo menos en temperamento. Rosa era tímida como una flor cerrada. Carmen era un torbellino de energía que no se quedaba quieta ni dormida. Y el pequeño Ignacio, de 4 años, corría detrás de todos con sus piernitas regordetas, sin entender muy bien el juego, pero decidido a participar. «Niños», llamó Luciana desde la ventana. «A desayunar». «5 minutos más, mamá», gritó Sebastián hijo. «Ahora». Un coro de quejas y protestas, pero los 4 corrieron hacia la casa. Luciana los vio entrar por la puerta de atrás, dejando un rastro de risas y pisadas embarradas. Su vida. A veces todavía le costaba creerlo. Se miró en el espejo del tocador. Ya no era la joven flaca y descalza que había llegado a esa hacienda hace 11 años. Había canas en su cabello. Pocas, pero estaban ahí. Arrugas alrededor de sus ojos, arrugas de sonrisa como las de Sebastián. Sus manos seguían siendo ásperas porque nunca había dejado de trabajar, aunque ahora no tenía que hacerlo, pero sus ojos seguían siendo los mismos, con esa chispa, con ese fuego que se negaba a apagarse. «Buenos días, mi amor». Brazos fuertes la rodearon desde atrás. El olor familiar de tierra y café, la barba ya canosa rozando su mejilla. «Buenos días», respondió Luciana, inclinándose hacia él. Sebastián la besó en la sien. Después de 10 años de matrimonio, todavía la besaba cada mañana. Todavía la miraba como si no pudiera creer su suerte. «Los niños están enloquecidos», murmuró contra su cabello. «Los sé, los vi desde aquí. Creo que Sebastián encontró otra lagartija. Dios nos ampare». Sebastián rió. Esa risa cálida que Luciana nunca se cansaba de escuchar. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó él. Luciana fingió pensar. «¿Martes? Muy graciosa». Sebastián la giró para mirarla de frente. Hace 11 años, una joven descalza entró por el portón de esta hacienda.
No tenía nada más que un hatillo viejo y una dignidad que brillaba más que cualquier joya. Sebastián, y hace 10 años, continuó él tomando sus manos, esa misma joven me hizo el honor de convertirse en mi esposa, de darme 4 hijos hermosos, de convertir esta casa vacía en un hogar. Los ojos de Luciana se llenaron de lágrimas. Después de tantos años, él todavía podía hacerla llorar de felicidad. «Te amo», dijo Sebastián, «hoy, mañana, siempre. Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida». «Y tú a mí», susurró Luciana. Se besaron, un beso suave, familiar, lleno de una década de memorias compartidas. «¡Mamá! ¡Papá!». La voz de Carmen interrumpió desde abajo. «Ignacio se comió la lagartija». «No es verdad», protestó la voz de Sebastián hijo. «Solo la lamió». Luciana y Sebastián se miraron y estallaron en carcajadas. «¡Vamos!», dijo Luciana tomando su mano. «Antes de que nuestros hijos destruyan la casa». Bajaron juntos las escaleras, hacia el caos y la alegría que los esperaba. Y mientras caminaba por esos corredores, rodeada del ruido de sus hijos y del calor de la mano de su esposo, Luciana recordó algo que doña Carmen le había dicho hace mucho tiempo. Las lágrimas son semillas, y a veces, de las semillas más amargas, nacen las flores más fuertes. Luciana había llorado muchas lágrimas en su vida, de dolor, de miedo, de humillación, pero ahora finalmente lloraba solo de alegría, porque había descubierto algo que mucha gente nunca aprende. El valor no está en no tener miedo. El valor está en hablar cuando todos callan. Y a veces una sola voz puede cambiar el mundo, o al menos puede cambiar una vida. Y eso, pensó Luciana mientras abrazaba a su pequeño Ignacio y limpiaba la baba de lagartija de su cara, era más que suficiente. Y así termina esta historia. Una mujer sin nada se atrevió a hablar cuando todos callaban, y esa voz cambió su destino para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un like y presiona el botón de hype para que más personas puedan escucharla. Y ahora quiero saber de ti. Escribe en los comentarios la palabra dignidad y el lugar desde donde nos escuchas. Así sabré que llegaste hasta el final y que esta historia valió la pena. Gracias por acompañarme.